Salud y paz, señoras, señores, buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están ustedes? Bueno, esta semana tenemos con nosotros a un hombre que admiro muchísimo, un hombre que vive y evoluciona constantemente, porque si hoy eres igual que ayer, y esta es una frase suya, si hoy eres igual que ayer, has perdido un día, por lo menos. Si no es literalmente esta frase, si no es exactamente así, es su filosofía. En una de sus charlas, de las muchas que viene dando, los años que lleva activo, ayudando a tantas personas, a tanta gente, hombres y mujeres, niños y mayores, pues es donde se va aprendiendo, es donde se va conociendo a lo largo de estas presentaciones que él hace, conferencias y demás. Es un hombre que vive y evoluciona constantemente, repito, y lo hace para los demás, sin distingos de ningún tipo. Atiende a todos, a toda persona que acude a él en su búsqueda o por necesidad de una idea o de una palabra que pueda servirle de ayuda. Se dice ser acompañante en el camino de la enfermedad, creo que así lo he entendido siempre. No es médico, no es psicólogo, no es psiquiatra, aunque sí bebe de todos y cada uno de ellos, especialmente de los grandes, de los mejores, y es cada día un mejor conocedor del ser, de la persona física, espiritual, y me atrevo a decir, no sé si él ha utilizado este término alguna vez, pero escuchándole, es conocedor también de lo inmaterial. Tiene abierto un chat, después de muchos pasos en la vida, de mucho caminar, de muchos encuentros con mucha gente, de modo individual y colectivo, un chat en el que le siguen cientos de personas, y todos buscamos, ¿no? Yo también le sigo, claro. Todos buscamos una verdad y una ayuda o una compañía en el camino de la sanación. Así que damos la bienvenida a un tío extraordinario. Se llama Jandro Calzas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Encantado, gracias por la presentación. Y bueno, yo añadiría a todo lo que has dicho con mucha humildad siempre. Me gusta eso que has dicho de aprender cada día, no ser el mismo cada día, porque es cierto, la vida es una evolución constante y con mucha humildad siempre. Sí. Día no aprovechado, día en que no aprendemos algo, pues la verdad es que es día perdido, ¿no? Por decirlo así, es un tiempo perdido. Y aseguras que cada uno de nosotros somos los responsables. Ya entramos en materia. Responsables de nuestros males. Somos los responsables, no digo culpables, porque es un término que tú tampoco utilizas, de los dolores o enfermedades y por ende también de la responsabilidad. Lo mismo que tenemos la responsabilidad de perder la salud, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de recuperar la salud. Este es otro de tus argumentos, que no es una teoría, lo estás consiguiendo con la gente que te visita, que te llama, que te conoce. Bueno, digamos que siempre partimos de esas dos paradigmas, ¿no? Hay personas que le gusta atribuirle a la casualística, ¿no? A la buena, a la mala suerte, si tengo una enfermedad o si me va bien en la vida o me va mal. Y bueno, ese ha sido más o menos el paradigma donde siempre hemos vivido, ¿no? El culpar a lo externo de lo que me pasa a mí en lo interno, ¿no? Entonces yo, bueno, desde hace años y a través de mucha ciencia, sobre todo, porque mucha gente se piensa que esto es palabrería y demás, no, a través de una base científica muy interesante, no solo de médicos, sino también de físicos, que nos dicen que la realidad la creamos nosotros, o sea, que al final existe eso que se llama justicia divina, que es que cada uno está viviendo lo que cree que merece vivir. Entonces, claro, a partir de ahí, pues este otro paradigma, hay algunas personas que no le gusta, evidentemente, porque asumir esa responsabilidad de la que hablabas, la gente confunde responsabilidad con culpabilidad. Pero hay otras personas que sí, que, bueno, pues que tenemos ese amor a la verdad por encima de nuestro orgullo. Y ahí hay respuestas, evidentemente, cuando uno se pone un poquito en el centro del telar, ¿no?, de su vida y empieza a preguntarse o para qué yo estoy viviendo esto, o qué parte de mí está proyectando esta realidad, ¿no? O qué me quiere decir esta situación. Pues hay un mundo que es enorme, que es precioso, que es el que, bueno, pues lo que se ha llamado siempre el autoconocimiento, ¿no? Esos caminos del iniciado, ¿no?, en muchas culturas antiguas. Y afortunadamente vivimos una época en la que tenemos una ciencia, una tecnología maravillosa que nos lo verifica, ¿no? Y bueno, ahí estamos los que miramos para adentro, buscamos esas verdades y vamos teniendo respuestas. Y es donde vamos viendo pues que el viejo paradigma, vamos a decirlo así,
pues la clave no está en esa sociedad, ni está en esas leyes, ni está en la medicina, no es nada de eso como antes percibíamos, ¿no? Sí, está más bien en cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo pensamos sobre lo externo, ¿no? Pues un poquito lo que te decía, esa otra manera de ver las cosas donde yo soy el creador de mi realidad, ¿no? O por lo menos participo de mi realidad, no soy el víctima de ella. Y a partir de ahí, bueno, los síntomas físicos pues se convierten en una especie de mapa, un punto de partida, ¿no ves? Correcto, desde saber pues para qué estoy viviendo yo una situación o qué me quiere decir. Los síntomas son te avisan, ¿no? Pero es que son la solución. Es decir, hay que ir a esos síntomas porque el problema hay que solucionarlo. Y debe solucionarse en lugar de con una pastilla, que es otra historia, es una alternativa que puede ser muy útil, muy interesante, aplicar a una pastilla, un medicamento, etcétera. Aquí no hablamos ni estamos en contra, ni mucho menos de ninguna de las ciencias, y menos la que tiene relación con la salud. Pero a veces se puede solucionar o se pueden colaborar en la solución, incluso con un tratamiento médico. Se puede trabajar a través, y tú trabajas especialmente a través de los síntomas, de la sintomatología. Porque si hay síntomas, por ahí se coge el hilo y esa es la solución. Bueno, ahí hay que entenderlo bien, ¿vale? Porque estamos muy acostumbrados a tengo un síntoma y qué mala suerte tengo, ¿no? Como si esto fuera una lotería, como mucho la explicación que le damos es, bueno, es genético, lo he heredado, qué mala suerte tengo, no fui yo, fue mi padre o fue el abuelo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos médicos, ha habido muchísimos médicos, sobre todo en el siglo XX, que nos han dicho que la enfermedad es multifactorial, ¿no? O sea, que no es una lotería, ni mucho menos. De hecho, lo has dicho tú muy bien, es una solución biológica. O sea, podemos decir que son programas de supervivencia biológica que están inscritos en nuestro ADN y en nuestro cerebro inconsciente. Claro, ver la enfermedad como la solución y no como el problema, pues es un cambio de paradigma importante, ¿no? Y no todo el mundo pues está predispuesto a asumir esa responsabilidad que hablábamos antes. Ahora, por otro lado, cuando uno empieza a pensar, ¿no? Y yo llevo muchos años hablando con médicos, con psiquiatras, es importante, me parece, lo que has dicho, ¿no? Que yo, por lo menos, y veo que tú también, yo no estoy en contra de ningún paradigma médico ni estamos en contra de nada. Lo digo y por mucho que lo diga, yo sé que otras personas pensarán siempre que estamos en contra de la medicina. De hecho, hay inclusive asociaciones contra pseudociencias y no sé qué que buscan personajes como yo para denunciarlos. Pero vamos, no me cansaré de decirlo, no estamos en contra de nada. De hecho, entendemos que la medicina que se trabaja en esta sociedad, bueno, pues es el tratamiento del cuerpo y los fármacos pues ayudan a aliviar el dolor. Ahora, sanar es otra cosa, ¿no? Si entendemos que esa enfermedad es multifactorial, pues tenemos que evidentemente entender que hay un componente psicológico, hay un componente emocional y luego hay un componente orgánico, ¿no? Donde el cuerpo, esa parte orgánica, pues sencillamente lo que manifiesta a través de un síntoma sería una incoherencia. Y ese síntoma lo que quiere es, de alguna manera, ayudar a la persona a establecer coherencia en su vida, siempre desde unos parámetros biológicos, no tan racionales, sino culturales, sino más desde las soluciones que llevan inscritas en nuestro ADN, pues 3.500 millones de años, ¿no? Que es una inteligencia que yo entiendo que es mucho más lista que nosotros. Entonces, a partir de ahí, escuchando, haciéndose preguntas, bueno, como decía antes, es un viaje, es un camino, pero sí, uno va corrigiendo, uno se va dando cuenta que cuando tienes malas digestiones, por ponerte un ejemplo, no es tanto lo que comes, ¿no? Sino ese componente emocional desde el que comes, ¿no? Hay muchas personas que se han acostumbrado a comer siempre, por ejemplo, viendo el telediario. Y eso a nivel inconsciente pues te están ametrallando ahí siempre con malas noticias, con miedos. Y la biología, que no entiende, no diferencia real de virtual, ¿no? El inconsciente, pues da una respuesta, que esto es algo difícil de digerir. Claro, cuando una persona que lleva 20 años con digestiones difíciles le dices, mira, apaga la tele para comer y espérate 3 o 4 días a ver qué dice tu estómago y mejora, pues ahí hay algunos hasta que se ríen, porque en ese sentido la verdad y la coherencia muchas veces es hasta divertida, ¿no? Pero nos damos cuenta de decir, bueno, qué tontos somos, ¿no? 20 años teniendo malas digestiones cuando era algo tan simple como apagar la tele, ¿no? Pero claro, repito, hay que cuestionarse, hay que ver las cosas desde otro lugar. Y el cuerpo, te decía, es partir de un lugar correcto, porque el cuerpo no miente. La biología simplemente expresa lo que hay en una información emocional en el ambiente, nada más. Entonces, como vivimos en un mundo donde parece que la verdad
depende de la interpretación de cada uno, ¿no? Depende del que más grite. Todavía no hemos entendido que la verdad no es democrática. Pues para mí, partir de un lugar correcto, entendiendo el sentido biológico del síntoma, pues es ir caminar sobre certezas, es andar un camino correcto donde hay respuestas, donde hay soluciones, que luego ya está quien las quiere aceptar y quien no. Sí. La biología es la esencia de todo, quiero decir. Bueno, parece que la psicología, es una cuestión que te quiero preguntar. ¿Cuánto tiene de psicología tu conocimiento y el que impartes y compartes? ¿Y cuánto tiene de biología? Un tratamiento, por ejemplo. Voy a llamar tratamiento, que quizá sea terminología médica, ¿no? Y tú no vas por ahí. Pero bueno, sí, no. Es una manera de entendernos, ¿no? ¿Cuánto hay de biología y cuánto hay de psicología en tu conocimiento ese que compartes? Bueno, es que te podría contestar, pero prefiero no encasillar. Y por dos motivos. Uno, vale. Porque vamos a ver lo que es un camino personal. Un viaje que uno hace a su interior, un viaje de autoconocimiento, si lo quieres llamar tratamiento, acompañamiento o terapia, bueno, eso ya cada uno que lo vea. Y de psicología, pues evidentemente entra pues todo el mapa mental de cada uno, cómo cada uno ve la realidad, qué se ha contado a sí mismo, qué aprendió de sus padres y demás, ¿no? Ahora, la psicología o la psiquiatría, mi opinión, y esta es mi humilde opinión, bueno, pues está un poquito sesgada, ¿no? En el sentido de que parte de ese paradigma de que hay personas que están bien y otros que están mal. Y es tan sencillo como los que están mal hay que ponerlos bien, como los otros, ¿no? Yo no parto de ese punto de vista. Yo parto del punto de vista de que siempre todo está bien. Haya síntomas, haya enfermedades. Siempre todo está bien y a partir de ahí vamos a preguntarnos ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué la biología se expresa de esta manera o para qué yo estoy viviendo tal circunstancia? No se puede decir que haya buenas y malas personas, entonces a los malos vamos a meternos como los buenos. No. Para mí la línea entre estoy enfermo, estoy sano, en realidad no existe. ¿Quién puede decir que está sano y quién puede decir que está enfermo? Es una línea que es más mental que real. Así que la biología, para mí, ¿no? Si salimos del ámbito de la psicología, pues la biología, vamos a ver, entendamos que el funcionamiento de un estómago, de un páncreas, de un pulmón, de la laringe, de un oído, pues es que son un poquito externos a esa manera de que tenemos de ver el mundo. O sea, no aceptan esas interpretaciones. Lo único que hacen es reciben esa información, nada más. Vamos a ver información, ¿no? Que tiene más que ver con la intención. No es tanto lo que razono ni lo que pienso, sino a qué propósito sirve. Y esta es una clave, porque la mayoría de las cosas que decimos siempre sirven al propósito de culpar a alguien o de juzgar a alguien. Entonces, a nivel biológico, cuando tú juzgas o culpas a alguien, le estás diciendo a tu inconsciente que en tu entorno hay un peligro o hay algo que es incómodo. Puede ser real o no, esto ya depende de cada uno, ¿no? Si yo puedo elegir culpar a alguien o puedo elegir perdonar a alguien. Esto es un poquito la libertad que tenemos los seres humanos. Pero si yo voy a elegir culpar, mi inconsciente entenderá que estoy en un entorno incómodo, inclusive puede ser hasta peligroso, y la respuesta biológica que dará será en base, pues como cualquier mamífero, una respuesta de miedo o una respuesta de ansiedad o de lo que sea, que es lo que llamamos enfermedades o lo que llamamos síntomas. Para mí la enfermedad realmente no está en el cuerpo, el cuerpo tiene síntomas. Para mí la enfermedad realmente está en esa torpe manía de culpar siempre lo externo como causa de lo que me pasa a mí en lo interno. Porque eso es como... Y yo soy... ¿verdad? Dime, perdona. Digo, y yo soy inocente, que es algo externo, que no es culpa mía, ¿no? Eso es. Y no es que digamos que tampoco eres culpable, es sencillamente que lo que a cada uno le pasa, la razón la tiene cada uno. O sea, es cada uno el que proyecta su realidad, ¿vale? Y ahí tenemos la física cuántica que nos dice que todo lo que tú vives ahí fuera, de casualidad nada. O sea, esto está escrito en la Biblia, ¿no? Que decía que hasta cada cabello de tu cabeza está contado. Y otras muchas culturas antiguas nos lo han dicho. Y ahora llega la física cuántica y nos lo demuestra que somos como una especie de emisores de información. Sí. Estamos emitiendo información constantemente. Cuando esa información es dual, porque tenemos esa mente que juzga, ¿no? En la dualidad, pues siempre vamos a traer el opuesto. Vamos, como dos imanes, polo positivo y polo negativo. Y no nos damos cuenta, ¿no? Que aquella pareja que tú tuviste y que sigues culpando o sigues juzgando como la causa de lo que a ti te pasó, pues lo único que estás haciendo es conseguir que la siguiente relación sea igual, y así pues nos encontramos con que han pasado 30 años y dices, joder, ¿cuántas personas? No es que todos los hombres son iguales, o es que todas las mujeres son iguales. Y no, en realidad no son iguales. Anda que no hay variedad en el mundo. Aquí lo único que pasa es que tú no has cambiado tu manera de pensar ni de percibir.
Y luego está el otro camino, que es el que a mí me gusta, ¿no? A medida que uno se va cuestionando para qué yo he vivido esta relación o para qué me ha pasado esto en este trabajo, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo y eso es lo hermoso de esta vida, que es lo que en esta sociedad nos estamos perdiendo. Estamos perdiendo por querer ser todos iguales en lugar de entender que en la variedad está la riqueza, que cada uno de nosotros es un ser genuino, que cada uno de nosotros tiene una vida particular que tiene que entender él y nadie más. Y que vivir así es vivir, pues, como que la vida es un regalo cada día, ¿no? Por eso hablábamos al principio de que la vida es una constante evolución, siempre y cuando estés así, porque cada día vas aprendiendo, ¿no? Sí. Así que nos encontramos un poquito contra ese choque de trenes, ¿no? Personas que vemos la vida de esta manera más abierta, que nos hacemos preguntas y que somos capaces de aceptar esas respuestas, aunque eso cambie cosas muy profundas de nosotros. Y luego las personas que ya se han contado todo a sí mismos, que le han dado explicaciones a todo y que tristemente quieren imponer esas razones al resto. Tremendo. Sí, ahí entramos ya en lo social. Y hablando de lo social, y algo que has mencionado anteriormente con relación a los medios de comunicación, especialmente los masivos, ¿no? Claro, comer, sentarnos a cenar con de fondo un cuadro vivo de la vida misma, de lo que está sucediendo y ocurriendo permanentemente, porque en general los medios de comunicación, especialmente estos audiovisuales, pues lógicamente son cómodos de ver, no cuesta ningún esfuerzo, nos ponen al tanto de lo que pasa en el mundo. Pero yo soy bastante autocrítico con todo esto, ¿no? Debemos tener un cuidado con no contar el caso, porque la verdad es que vemos los telediarios ya desde hace, yo lo vengo observando desde hace 20 o 25 años, que abre con un drama, una violación, un suicidio, un balconing. A medias del programa, a los 15 minutos, se amplía la noticia. Y a los 15 minutos se cierra el informativo, el programa informativo, 15 o 20 minutos. Después, a 5 minutos del final, de nuevo la misma salsa, ¿no? Donde son dramas, donde todo es duro. Sí hay que contar, pero no sé si eso se puede matizar o no. Pero la verdad es que... no, es que antes yo recuerdo que nos contaban noticias y ahora nos cuentan solo casos. Existen los casos y existían entonces. Y yo no voy a criticar ni soy quien para ello, ¿no? Pero si todo eso nosotros lo recibimos con un plato de sopa en la mesa o con unas patatas fritas en la mesa, tú lo has dicho antes, no le va a sentar muy mal, ¿verdad? El cuerpo no se va a ir muy a gusto a la cama si es una cena, ¿verdad? Claro, es que hay lo que... Mira, si nos conociéramos a nosotros mismos, si supiéramos un poquito cómo funciona el cerebro inconsciente, que es el 90% de nuestro cerebro, y es el que determina al final pues todas las respuestas biológicas y síntomas y salud, es el que determina las respuestas conductuales también, ¿no? Si conociéramos un poquito, pues no nos costaría tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, esto de comer con las noticias es una cosa que hace mucha gente, pero cuando tú ves un documental, por ejemplo, donde el león se come al ciervo, estés comiendo o no, tu cuerpo automáticamente fabrica más plaquetas, ¿vale? Y esto sucede porque el inconsciente no diferencia real de virtual o de imaginario. O sea, para el inconsciente tú sí sabes que estás viendo una tele o una película, pero el inconsciente no. De hecho, por eso vivimos las emociones en las películas, es como si fuéramos el protagonista, porque el inconsciente no diferencia. Entonces, una vez entendido esto, la hora de comer, sobre todo la hora de comer, evidentemente hay que cuidar ese ambiente emocional. O sea, cero móviles, cero noticias y demás. Y respecto a los medios de propaganda, porque yo los llamo así, porque medios de comunicación no son, has dicho un par de cosas interesantes, ¿no? Nos dices que, bueno, nos cuentan lo que pasa en el mundo. Nos lo cuentan o nos lo filtran, ¿no? O son selectivos con lo que pasa en el mundo, porque hasta donde yo sé en el mundo pasan muchísimas cosas muy buenas y no veo a los telediarios, ¿no? Entonces, todos los mensajes que llegan de los big media son desastrosos y son falaces y, si me lo permites, pues son ruines y crueles. Y eso lo hemos visto estos 2 últimos años, como a través del miedo literalmente han matado a personas, ¿de acuerdo? Porque yo me imagino los abuelitos que estaban en una residencia de ancianos viendo constantemente las cifras de esta falsa pandemia y demás,
pues claro, ¿qué consigues tú? Meterle miedo a las personas y luego ¿para qué? ¿No? Y luego cuando empiezan a aparecer los hilos de detrás, ¿no? ¿Quién paga esas cosas? ¿Bajo qué intereses? Bueno, pues esto mucha gente lo entenderá como un juicio, como una crítica. Para mí es un reconocimiento de la verdad. Esta sociedad, y mucho más con los medios de propaganda, es una cloaca, está podrida. O sea, no hay ningún tipo de ética ni de moral. Esto es un mundo de buitres y un sálvese quien pueda, ¿no? Y al final es importante entender esto a nivel individual, porque aquí la batalla, o lo que pretenden en realidad, es hacerse con la conciencia de la gente, hacerse con la percepción de la gente, ¿no? Cuando a ti te cuentan lo que está pasando en otro lado del mundo y te lo cuentan a medias o te lo cuentan mal, ¿qué es lo que pretenden? Pues lo que pretenden es que tú pienses lo que ellos quieren que pienses. Y esta es una idea que es más profunda, que cada uno debería hacer su análisis y su reflexión, ¿no? O sea, la percepción que cada uno tiene del mundo, uno debería cuestionársela. En realidad yo sé lo que está pasando, pues por ejemplo, en Ucrania, o lo que está pasando en China, o lo que pasa en Australia, o lo que sé es justamente lo que otros quieren que yo vea o que yo sepa, ¿no? Y cuando te pones a buscar por otros medios que afortunadamente, y esto hay que decirlo, estos medios de propaganda, las big media, pues supongo que lo sabrás tú mejor que yo, pero están perdiendo audiencia a niveles asombrosos, ¿no? Y bueno, y te empiezas a informar por gente, pues a lo mejor como tú o como yo, o estos youtubers, ¿no? Que han salido muchos en los últimos años. Ves que somos personas, pues que no tenemos mucho que ganar y sí tendríamos mucho que perder, ¿no? Porque nos exponemos, ¿no? Aquí. Y empiezas a darte cuenta, hay otra realidad, literalmente. O sea, hay otros hechos, otros datos que intentan dar lo más objetivo, que te dan una percepción que se acerca más a la realidad, ¿no? Y entonces te das cuenta que el mundo al final, pues no es eso que te cuentan las noticias, y esto que llamamos democracias y estados de derecho y libertad no lo es tampoco, ¿no? Y este es un tema que la última vez que nos vimos te dije, a ver si un día hablamos de esto, porque creo que es fundamental. Yo me di cuenta de esto hace muchos años. Es el momento para unas pinceladas, cuando menos, Jandro. Pues sí, lo que pasa es que tenemos que partir de la base de la verdad, que es donde tenemos realmente el conflicto. Y la verdad hay que entender que no es democrática, ¿de acuerdo? O sea, luego cada uno lo puede ver de una manera, lo puede vivir de una manera, y cada uno tiene su opinión y esto es lícito. Pero la verdad es la que es, ¿de acuerdo? Cuando se anuncia una pandemia con un virus que ni siquiera se ha aislado y se ha secuenciado la secuencia genética del virus, pues no se puede decir que los síntomas que estamos viendo sean por un virus. Cuando no se han cumplido los postulados de Koch, que son los protocolos para declarar una pandemia, y te la declaran así porque sí, cuando no se hay un debate científico, cuando se dice que la única solución es la vacuna. Bueno, pues esto son falacias, esto no es ciencia, esto es manipulación, esto es necesidad de control. Y bueno, pues hombre, si uno ve la pandemia, y hablando solo de la pandemia, pues una pandemia es el sueño de cualquier dictador, ¿no? No sé si has visto que hace un par de semanas querían atribuirle a la Organización Mundial de la Salud pues toda la potestad para poder declarar pandemias y establecer las políticas que deberían llevar los países en casos de crisis sanitaria. O sea, que es como decir, se acabó el poder democrático, el poder político, ¿no? Es una auténtica aberración, una auténtica barbaridad, y estamos viendo cómo lo están haciendo sin ningún problema. ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué lo están haciendo sin ningún problema? Pues porque no hay esa conciencia individual. Y aquí es donde personas como yo trabajamos. Es decir, no se trata de hacer cosas ahí fuera, se trata de hacer conciencia lo primero. Lo primero, uno tiene que hacer conciencia de cuál es esa verdad, tanto la interna como la externa, y a partir de ahí es muy fácil irse dando cuenta de qué está pasando en el mundo, por qué me siento así, por qué me pasa lo que me pasa y por qué le pasa a esta sociedad o a este mundo que estoy viendo ahí le pasa lo que estoy viendo. Y en ese punto, pues bueno, están todos esos síntomas, esas situaciones, esos accidentes, que son los que nos van dando pistas de lo individual. Pero en lo colectivo, la conclusión es aplastante, es aterradora, pero es aplastante. Es como que la psique colectiva está viviendo un sueño, está viviendo en una realidad que es ilusoria. Y date cuenta que la gente dedica 24 horas del día a cumplir en esa realidad que es ilusoria. Y una ilusión va a ser siempre una ilusión, ¿no? Y luego está, bueno, pues la verdad. Todos en esta sociedad siempre hemos sabido que algo no iba bien. La parte buena de todo esto que estamos viviendo en los últimos años es que parece que empezamos a ver las causas de por qué. Y las causas, bueno, pues ahí cada uno tiene que hacer su proceso e irse quitando esas creencias. Las causas están muy claras. No vives en una democracia, no vives en un Estado de Derecho, no vives en esa libertad que crees tener.
el trabajo no te va a hacer rico nunca, etcétera, etcétera. Y al final la conclusión es que estamos en manos de unos psicópatas y que tenemos que darnos cuenta ya, porque de ahí no hay que sacar nada. Tenemos que empezar a construir algo nuevo entre nosotros, empezar a ser soberanos de nosotros mismos, primero en un ámbito psicológico y emocional, para que luego pueda suceder en un ámbito social. Y lo que se vaya interponiendo en ese camino de tu libertad y tú, pues uno tiene que aprender a quitárselo de en medio. Y fíjate lo que te voy a decir, y no me gusta lo que voy a decir, pero ya no importa tanto si lo que hagas sea legal o no, y lo que sí importa es que sea humano. Porque ahora mismo las decisiones, para mí se simplifican todo eso, lo conveniente que es lo legal y lo correcto que es lo humano. Ojalá pudieran converger, ¿vale? Ojalá lo humano fuera lo legal. Pero repito que esas leyes las han hecho auténticos psicópatas que nos quieren esclavizados, nos quieren pobres y nos quieren atemorizados. Supongo que esto sonará un poco discurso social o anticapitalismo o algo de esto. No voy por ahí, ni mucho menos. Ya. No, pero sí, tu argumento del que extraigo que vivimos, no engañados, sino en el autoengaño, que seguramente es peor, ¿verdad? Bueno, es que utilizan técnicas, y si yo estoy hablando con esta claridad, es porque yo ya la verdad la he descubierto y entonces, bueno, te das cuenta que hay ahí una crueldad importante, o sea, hay algo muy oscuro ahí, ¿vale? Utilizan técnicas de manipulación mental, de psicologías de masas, que son crueles, que son malévolas, o sea, que es que está muy claro que la intención es ir a hacerte daño, a que te enfermes, a que te esclavices y a que vivas en el miedo, porque la única manera que tienen de imponerte esas restricciones en tus libertades es a través del miedo. Se le llama la doctrina del shock y está muy requete estudiado. O sea, todos los gobiernos de todas las naciones dedican muchos recursos y muchas personas precisamente a eso, al control de la psique colectiva. Entonces, claro, yo como individuo digo, ¿pero por qué me tienen que manipular? O sea, ¿por qué atentan contra mi libertad, ¿no? En esta pandemia nos han metido cosas en la cabeza, o sea, han hecho de lo absurdo, han hecho ley. O sea, nos han dicho, por ejemplo, que los asintomáticos somos enfermos. Esto no se ha visto nunca en la historia y la gente se lo ha creído, ¿no? Nos han dicho que si le dabas un abrazo a tu abuela la podían matar. Y nadie te ha dicho, oye, que la abuela necesita abrazos, ¿no? Nos han dicho auténticas barbaridades desde organismos oficiales y, le repito, lo han hecho, cuando tú profundizas en eso, lo han hecho con auténtica maldad, ¿vale? Yo digo maldad para que nos entendamos, pero yo en el fondo de mi corazón sé que la maldad en realidad no existe. Existe la ignorancia. Sí. Desde esa ignorancia del desconocer realmente quiénes somos, el poder que tenemos para crear una realidad, sobre todo el poder del amor que tenemos, el poder de la compasión, ¿no? Pues de esa ignorancia, evidentemente, pues uno cae en la trampa del miedo y esta gente que dicen ser nuestros gestores y nuestros políticos y demás, en realidad son personas que están poniendo ahí anzuelos constantemente, anzuelos de mentira, para que piquemos en esos autoengaños que tú dices. Si lo digo con esta contundencia es porque luego he visto el drama humano. Alguna época yo trabajaba mucho en hospitales, iba mucho a visitar a personas, tenía que ir además por debajo de la mesa un poquito, porque claro, yo no, como bien has dicho antes, no soy médico, no soy psicólogo ni nada, iba más en plan visita, pero he visto auténticos dramas, he visto a médicos que han hecho cosas que no tenían muy claro y han acabado con resultados de muerte o de enfermedad crónica y demás. Y luego he visto personas que se han perdonado a sí mismos en esas circunstancias, han sanado los síntomas. Y a mí me han llegado a llamar médicos 2 o 3 meses después diciéndome, oye, pero que esta persona tenía que estar muerta, ¿no? ¿Qué has hecho? Y es como, oye, pues perdóname por querer vivir, ¿no? Porque es como todo lo que se salga de ese dogma, pues parece ser, lo tachan, lo critican, lo anulan, y ahí es donde está lo humano, ¿no? O sea, la palabra curandero, la palabra sanador, la palabra acompañante, fíjate cómo suenan en esta sociedad, ¿no? El curandero, que es algo muy bonito, el que cura, el que sana. Pues fíjate, ahora es pseudociencia, la única ciencia que existe aquí es la medicina y ya sabemos que esto está muy manipulado desde principios del siglo XX porque la medicina se basa en la farmacología, que es lo que le da dinero a los Rockefeller, a los Rothschild y a los demás. Y a esos, desde luego, no les importa tu salud. De hecho, les importa tu cronicidad. Es como ellos ganan dinero. Entonces, ver, y ya termino, perdóname que me enrolle, ver cómo tenemos cualidades innatas que hacen que nos podamos sanar, simplemente perdonándonos, simplemente amando, simplemente liberando emociones, viendo lo que no queríamos ver, haciendo ese trabajo, ese camino interno, ves cómo van desapareciendo los síntomas, pues es patético que no te digan esto. De hecho, es esto lo que está pasando en el mundo ahora mismo, que es justo lo contrario, lo quieren enterrar constantemente. A los grandes médicos y grandes personas que han sacado verdades a la luz sobre la enfermedad, algo que nos podía venir muy bien a todos,
los han vilipendiado, pero hasta el punto de quitarle la licencia de médico, de darles cárcel. Entonces esto es algo que todos deberíamos pensar, ¿no? Es una responsabilidad individual que pienso yo. Estamos dejando que los honestos caigan y que los corruptos sigan ahí. Y eso es una responsabilidad de cada uno. Caray, ¿qué campaña política estás haciendo? Para algunos que están en pleno auge en este momento, si no cuando llegaban. Dios me libre de hacer política. Pero bueno. No, pero haces... Oye, una cosa, bueno, ahora que has mencionado a estos grandes, poderosos, universales, hombres y mujeres, los que has mencionado, los Rothschild, los que no has mencionado, ¿no? Y entre los que no has mencionado están los Warren Buffett, están los de siempre, los Rockefeller, etcétera, que en los últimos 10 o 15 años pues nos han ido llegando algunas informaciones, creemos que sesgadas, creemos que no reales, pero oye, empiezas a sacar la antenita y escuchas otra cosa y te viene otra información por debajo de la mesa, como dices, etcétera, ¿no? El otro día vino uno de esos grandes a España, estuvo en Madrid y pisó la Moncloa. Vino a ver al señor Sánchez. Yo no estoy ni en contra ni a favor de ninguno de ellos. Admiro a Bill Gates en lo que científicamente, tecnológicamente ha hecho y a otros tantos, ¿no? Pero la pregunta es, porque yo cuando vi la fotografía de ambos con un libro en la mano que traía Bill Gates, ¿tú crees que venía a presentarle el libro al señor Sánchez? ¿No se lo pudo enviar por correo e incluso un PDF por correo electrónico? ¿A qué crees que vino Bill Gates a hablar con Sánchez? En realidad me lo preguntas, pero todos lo sabemos. ¿Ves? Esta es un poquito la falacia, ¿no? Vamos a ver, Bill Gates viene con un libro y con una excusa, pues porque este mundo necesita ese teatro para seguir funcionando, ¿no? Y pasa lo mismo con la economía, pasa lo mismo con la política, pasa lo mismo con muchas cosas. O sea, hay un teatro y luego hay unos actores en el teatro y punto. Ahora, lo interesante es que, a ver, ¿qué hay entre bastidores, ¿no? O sea, claro, me lo preguntas, a ver, ¿realmente Bill Gates va a ser un señor que va a venir a visitar a Pedro Sánchez para hablarle de su libro y presentarlo? Bueno, pues teníamos que ser muy ingenuos para pensar eso. Evidentemente sabemos que hay mucho más detrás y que lo que hay detrás son directrices de un gobierno corporativo, vamos a decirlo así, de gente como el señor Bill Gates o como George Soros o muchos que van de altruistas, pero que cuando ves los hechos de los que hacen son gente que empobrece, que mata, que dirige a las sociedades por donde quieren ir, que las adoctrina y además a través de medios malévolos. Y esto, mucha gente puede pensar que esto es un juicio que yo hago contra Bill Gates. No, yo mi opinión no la estoy dando ahora mismo, ¿vale? Yo estoy diciendo hechos. Lo triste, claro, es que si tú no ves esos hechos, si tú por ti mismo no investigas eso y te das cuenta que lo que te estoy diciendo es real, pues siempre pensarás que soy yo el que está criticando al uno o al otro, ¿no? Y esa es la reflexión a la que cada uno yo invito que haga. A ver, ¿qué es este mundo? ¿Cómo funciona este mundo? No vamos a saber todos los entresijos del mundo y sobre todo lo que está pasando ahora con la desinformación que hay, pero sí podemos entender cómo funciona el mundo. Y aquí es donde tenemos que dejar de autoengañarnos, ¿de acuerdo? El teatro nos dice que sí, que existen unos derechos humanos, que existen en cartas magnas en cada país, que existen derechos. La realidad no te dice eso. La realidad te dice que bueno, tus derechos existen hasta que papá Estado dice que no existen. No sé si estáis viendo los decretos ley que han sacado últimamente, pero vamos, quieren acabar con la propiedad privada. Actualmente te pueden embargar una cuenta si quieren. O sea, son cosas que poco o nada tienen que ver con la libertad y sí tienen que ver con ese sueño de dictadores, ¿no? Entonces, si hablamos de Bill Gates, solamente de Bill Gates, bueno, pues que la gente tiene que saber. Este señor que anunciaba una pandemia en 2016, este señor se jacta de desear que el 15% de la población mundial desaparezca porque, según él y sus secuaces, hay superpoblación, ¿no? Y la superpoblación es un problema. Para mí la superpoblación es un milagro, que hemos conseguido sobrevivir todos los que somos. Y claro, yo lo que diría a este señor es, pues mira, me parece muy bien tu empresa, tus libros y tus ideas son perfectamente respetables. ¿Quién soy yo para que no pienses así? Pero si quieres que no haya tanta gente en el planeta, pues ¿por qué no te mueres tú y los tuyos? Y ya está, y nos dejas a los demás, ¿no? Cuando tú empiezas a profundizar en estas ideas, te das cuenta, repito, que hay un plan más oscuro, que es lo que se ha llamado siempre la teoría de la conspiración, que de teoría no es nada. Está muy claro por qué los que han dicho la verdad se les ha tratado de conspiranoicos o de charlatanes y demás, evidentemente, ¿no? Y que son técnicas que no son nuevas, que se van utilizando hace mucho tiempo. Por eso aquí hay que invitar a la reflexión individual.
todas las crisis que hay sociales siempre tienen un poquito ese efecto rebote de conseguir que haya personas que despierten, ¿no? Lo vimos en la crisis económica del 2008, con el movimiento de los indignados, 2 o 3 años después, el 15M y todo eso, ¿no? Ahora está pasando lo mismo. Lo que pasa es que ahora, bueno, digamos que, lo has dicho tú, la gente se está quitando más la venda de los ojos. Yo, mi ámbito es en la sanación personal, ¿no? O sea, el acompañamiento en procesos de sanación, pero al final la fórmula es la misma. O sea, es sencillamente hacerse preguntas, saber observar de otros sitios, saber cuestionar tu percepción de las cosas. Y si esto es para sanarte un síntoma, bien, pero si esto es para quitarle el velo a este mundo y comprender la historia, pues vale lo mismo, es ese otro desde dónde mirar. Y es interesante porque cuando miramos desde ese otro sitio, cuestionando la historia que nos han contado, resulta que es que todos llegamos a la misma conclusión. Y esto es importante, porque si llegamos a la misma conclusión, esto no son teorías, ¿de acuerdo? Esto es una verdad que subyace de hacer un trabajo de rigor y de investigación. Y esa verdad, por resumirla, porque evidentemente es muy amplio el asunto, esa verdad te dice que imponen ciertos valores en las sociedades, las llevan por donde quieren, básicamente pues para que nosotros seamos unos esclavos y a ellos no se les acabe el chiringuito. Y si están dejando claro estos 2 últimos años es que están dispuestos a lo que sea. Y a lo que sea es pues acabar con 2/3 de la población mundial. Y ya lo dicen abiertamente. Hay que ver por las declaraciones que ha hecho últimamente el señor Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial. O sea, ese tipo de gente que ve el mundo desde su trono y piensan, y esto no es algo que lo diga yo ni es un resentimiento que tenga yo, es que están hasta en sus libros sagrados. O sea, piensan que el resto somos escoria. Somos personas que no merecemos la vida, que somos idiotas, y que ellos son los listos. Sé que en el pueblo elegido, por vete tú a saber qué Dios, porque esto es un poquito lo que hay en lo profundo, ¿no? Y el resto, pues eso, somos sus lacayos. Por eso yo invito a la reflexión individual. Aquí cada uno tiene que ver, bueno, si yo soy un lacayo o no. Ahí es donde yo más o menos acompaño a personas, ¿lo ves? Evidentemente, ganando esa libertad individual es como encontraremos esa identidad colectiva, que es la que están mermando y es la que están confundiendo. ¿Ves que esta batalla se pueda ganar desde esa reflexión, ese preguntarse permanente y habitualmente, ese preguntar también, indagar y no tragar todo lo que cae en tu plato, en el plato del conocimiento, en el plato de la conciencia? Es decir, no comer aquello que nos sirve, sino elegir nosotros nuestro alimento desde lo espiritual hasta lo más chico posible. ¿Tienes optimismo en tu cuerpo? Sí, no me cabe la menor duda. O sea, no me cabe la menor duda y eso es lo que mi motivo de cada mañana. O sea, toda esta parte de la sociedad, de la corrupción, ¿no? De esos planes tan oscuros, de un nuevo orden mundial y demás, es una pequeña parte de una gran historia, ¿vale? Y esa gran historia es la nuestra, la de la humanidad, ¿no? La de cada ser humano. Ya no digo personas jurídicas como los trata esta sociedad, sino hablo de seres humanos, ¿de acuerdo? De almas, si lo quieres ver así. Entonces, si me dices si esta batalla la vamos a ganar o no, mira, yo no sé, yo sé que las batallas se ganan y se pierden. Lo que sí sé es que la guerra está ganada de antemano, ¿de acuerdo? Porque el universo tiende al amor, tiende a la creación, tiende al caos para luego un orden. Y eso, por muy iluminados que se crean estos, no pueden controlar esos ciclos que están en un ámbito cósmico, no podemos decirlo así. Entonces, la guerra está ganada de antemano porque la guerra se gana en este instante y en ese sentido no hay ningún sitio al que llegar, es aquí y ahora, ¿no? Si tú aquí y ahora estás en paz, ya has ganado, punto. Si tú aquí y ahora estás en el miedo, pues estás siendo cómplice de los malos, ¿no? Ahora, la guerra está ganada, pero hay muchas batallas que hay que librar. Y para mí esas batallas, sobre todo, son batallas interiores, son batallas íntimas, son batallas que uno tiene que ver, cuestionarse su verdadera identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy el que dice el DNI, yo soy una unidad de producción, yo soy mi profesión, yo soy las expectativas que cumplo en esta sociedad de otros, yo soy el dinero que tengo. Hasta ahora estos han sido los valores que hemos tenido. Ahora está cambiando mucho, se está viendo. Ahora nos damos cuenta que hay personas que ya no se valoran por lo que tienen, como nos ha invitado a hacer siempre el capitalismo, sino que se valoran por lo que son, por sus valores internos, ¿no? Sí. Sobre todo su amor a la libertad, su amor a la verdad, su amor a la coherencia, al rigor. Y estos somos las personas que, bueno, que de alguna manera estamos viendo el circo torpe que está sucediendo en el mundo, que es tragicómico, porque sí, es un circo, es absurdo, pero al final hay crueldad, hay enfermedad, hay muerte, hay mucho miedo, que son las personas que yo veo en mi día a día, ¿no? Personas que están viviendo pues, ciertos infiernos interiores porque no buscan esa verdad a través de esta gente, ¿no? Así que lo importante para mí es esa reflexión individual, ver en qué
¿En qué nos hemos engañado? Y cuando dices si la batalla se gana o no, bueno, es que hay que identificar dónde está la batalla. O sea, ¿cómo vamos a ganar una batalla si ni siquiera sabemos que estamos en guerra, ¿no? Como el que dice. Y esa batalla es una batalla espiritual. Sí. Y lo siento por las personas que se hagan creer ateas o que piensen que esto es catolicismo, es cristiano. No, pues no tiene nada que ver con las religiones. Es una batalla espiritual. Es una batalla entre el bien y el mal. Y esa batalla se libra dentro de cada uno de nosotros, ¿vale? O sea, cuando yo trabajo para una multinacional y sé que esa multinacional en otros sitios está empobreciendo gente, y yo lo sé, yo no soy culpable de nada. Pero claro, debería preguntarme, ¿no? ¿A qué estoy formando parte yo? ¿Esto es lo que quiero yo para mí? ¿Esta es mi aportación al mundo? Evidentemente nadie hace esta pregunta y todo el mundo se da la respuesta de ya, ¿y entonces qué hago? Pero yo tengo que pagar una hipoteca, pero es que el dinero... Bueno, pues si te conformas con esa respuesta, lo que estás haciendo es justificar el mal. Porque esto es así, ¿de acuerdo? No hay ninguna necesidad de que tú tengas que enriquecerte a base del empobrecimiento de otros. Esto es lo que nos han enseñado en esta cultura, ¿no? Y no tiene por qué ser así. De hecho, el verdadero trabajo es el que te enriqueces tú y se enriquecen todos los demás. Y el único problema es que no lo hemos elegido. No hemos sido conscientes, porque de alguna manera ya desde los centros de adoctrinamiento, hay gente que los llama centros de educación, yo entiendo que son centros de adoctrinamiento, pues nos han criado en una cárcel mental, una cárcel de creencias, nos han hecho creer cosas que no son ciertas, ese teatro del que te hablaba antes, y de adultos evidentemente pues tenemos miedo a cuestionar esas creencias que para el niño, ¿no? Cuando esto lo aprendes en el colegio, esto son verdades absolutas, ¿no? Entonces, el adulto cuestionarlas pues es un proceso íntimo y personal. Entonces, al final uno tiene que mirarse al espejo y decir, a ver, ¿qué quiero hacer yo? ¿A qué estoy formando parte yo? ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Y bueno, pues ahí es donde el que lo ve, sí es muy obvio. Antes lo he simplificado a lo conveniente es lo social, lo correcto es lo humano. Esta gente, estas élites, nos quieren deshumanizar. Y hasta unos puntos que, bueno, quieren mezclar biología y tecnología precisamente para deshumanizarnos, ¿no? Quieren una mente colmena prácticamente. Antes hablaba del Internet de las cosas, ya se está hablando del Internet de las personas, ¿no? Sí. Pues si ellos nos quieren deshumanizar, pues ¿cómo se gana esta batalla? Humanizándonos. ¿Y qué es humanizarse? Pues sacar a la luz todas esas virtudes que tenemos, ser benevolente, ser compasivo, salir a la calle cada día pensando a ver qué puedo aportar yo. Entonces, cuando pasa algún accidente o alguna enfermedad, no ponerte en contra, sencillamente ser honesto, ser humilde, a ver qué estoy viviendo yo para que me salga este síntoma. Y de esa manera aportándote primero a ti, porque tu vida es algo sagrado, es un regalo que se te ha dado y te lo debes, y a partir de ahí deseando lo mismo para los demás. No hay otra manera de ganar esta batalla, no la hay. Esto no se va a ganar cambiando de gobiernos ni con nuevas leyes. Esto no, por ahí es donde te quieren llevar ellos. Esto se gana desde el amor, desde la conciencia y desde el ser humano antes que persona jurídica. Y empezando por uno mismo, sí, efectivamente. Oye, no puedo evitar, ya sé que vamos ya muy justos de tiempo, hemos de quedar de nuevo para dentro de unas cuantas semanas, si te parece conveniente y te parece bien. Enriquece mucho la mente, el sentido común y el corazón de las personas el escucharte. Es mi caso. Ojalá esto sea compartido por la mayor cantidad posible de personas. Igualmente, el hablar, el trabajar, el funcionar y el querer cambiar el mundo desde el amor solo puede producir amor y respeto a sí mismo y a los demás, está claro. Y se recoge lo que se siembra. Si sembramos patatas, tomates no van a salir, es evidente. Si tratas con respeto al vecino, el vecino te va a tratar con respeto. Ahora, si cuando te lo cruzas por la mañana, a las 8 de la mañana en la escalera y dices, si es que dices mucho, difícilmente cuando tengas una necesidad, por decir así, de me presta usted la sal, pues va a ser complicado llamar a esa puerta. Es decir, nos vamos cerrando la puerta constantemente. Nos vamos cerrando los caminos. Yo es la percepción que tengo, por eso conecto contigo, es el término, tan visceral y anímicamente, ¿no? Te quería preguntar, decía, no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarte, hablando de toda esta gente que está ahí y que como muñecos trata al resto y a su pueblo. Estoy pensando en la guerra de Ucrania, no puedo evitar preguntarte. La guerra de Ucrania no ha hecho ninguna guerra, no sé. O sí, no lo sé. Ha habido motivos, no, vamos, yo no quiero entrar en eso. Pero, ¿qué sensación tienes? ¿Qué piensas cuando meditas sobre esto y das tus charlas, interviene este argumentario en las terapias de grupo o personales?
que llevas a efecto con todo aquel que te necesita. ¿Qué piensas? Bueno, yo ahí no soy experto en geopolítica, ni mucho menos, ni nada de esto. Entonces, y mucho más, como te decía, estamos viviendo tiempos de mucha desinformación, ¿no? Tú oyes lo que dicen los medios rusos y te da una percepción de lo que está pasando en Ucrania, oyes lo que dicen los medios europeos y te da, y dices, coño, es que esto parece otro país, literalmente, ¿no? Entonces, ¿a quién creo, no? Entonces, la batalla no está ahí en creer. Yo siempre que hablo de estos conflictos que suceden en el mundo, no es tanto para saber qué es lo que está pasando en Ucrania, sino cómo tú estás percibiendo esto, ¿no? O qué te quieren hacer creer a ti. Porque ese es mi ámbito, ¿no? En el que cada uno se cuestione su percepción. Pero bueno, si hablamos de Ucrania, bueno, sabemos que en Ucrania la guerra empezó en el 2014 y, bueno, en general es que no importa tanto eso. Lo que importa es, vamos a ver, cuando vemos la guerra de Ucrania, ¿qué nos sucede? Nos sucede miedo, nos sucede inflación, nos sucede carencia, ¿lo ves? O sea, ahora nos están diciendo que va a faltar el grano, el trigo y demás. Entonces, esa es la trampa, esa es la idea, que tú vivas en el miedo. Y ahora es a través de una guerra, hace un año a través de una pandemia, mañana serán los marcianos que vienen a invadirnos, porque esta gente es así, ¿no? Entonces, la idea es que tú siempre vivas en el miedo, porque en el miedo nos convertimos dóciles y con la excusa de la seguridad así van restando libertades. Así que yo en ese sentido no es tanto lo que esté pasando en un lado o en otro, porque hay mucha desinformación, es muy difícil ahora mismo saber las verdaderas causas. Y sí es más, a ver, cuando tú ves esto, ¿qué sientes? ¿Desde dónde lo estás viendo? ¿No? ¿Qué experimentas? Y no seamos hipócritas, en el mundo hay más de 60 guerras ahora mismo, ¿vale? Y esto lleva siendo así décadas. En el mundo mueren 300.000 personas de hambre al día, sobre todo en los últimos años ha subido esta cifra. Bueno, pues esto que hablamos antes de los big media, ¿no? Pues que son falaces, hipócritas y que sirven a ideas políticas, no sirven a la verdadera información como puedes hacer un periodista como tú, ¿no? Alguien de rigor, alguien que busca la verdad. Eso ya para ellos quedó atrás. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo mismo, invito a la reflexión individual. No es tanto lo que yo estoy viendo, sino qué quieren que yo crea. Y sobre todo, qué experimento cuando veo esta noticia. Esto es importante, porque si experimento miedo, ya estás ahí, ya has mordido el anzuelo. Ya has caído. Y si luego... Claro, y si encima tú luego te peleas con el vecino porque el vecino cree que los ucranianos son los buenos y tú crees que los rusos son los buenos, entonces ese es el famoso dividir y vencerás, ¿vale? Entonces, repito que aquí la batalla está por la percepción de la psique colectiva. Es muy importante entender esto. Las guerras antes se hacían por territorios, que es algo muy biológico, pero los territorios ya no, y por dinero tampoco porque lo tienen todo ya. La batalla ahora es ahora mismo por la conciencia de las personas. Y cuidado con lo que estoy diciendo, porque esto lo dice el mano derecha de Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, ¿vale? Que las personas, palabras textuales, que nos olvidemos de eso del libre albedrío, del alma y del espíritu y que a partir de ya somos animales hackeables. Por aquello que quieren decir tecnología con biología, vienen a hacernos una mente colmena, que yo sé que esto es una ciencia ficción, pero por favor no me crean, mírenlo que lo están diciendo ellos y la tecnología existe y está ahí. Y estos son sus sueños. La única pregunta que debe hacer de cada uno es eso. ¿Yo voy a cumplir los sueños de esos locos o voy a cumplir mis sueños, ¿no? Y lo que has dicho una cosa que es súper importante, ¿vale? Lo que tú siembres hoy tendrá sus frutos mañana. Y al final a quien tienes que rendir cuentas es a ti mismo, ¿de acuerdo? Así que sí, mira, si tú un día como hoy duermes tranquilo cada noche, tranquilo que vas bien. Pero si hay algo que te inquieta, por favor, mírate al espejo en aras del bienestar de todos. Porque aquí tenemos que hacer un acto de conciencia cada uno, perdonar las ideologías que tanto nos han separado y empezar a hermanarnos, empezar a ver lo mismo en el otro, porque si no hacemos esto y además lo hacemos ya, pues me lo vas a permitir, estamos muy jodidos. Ya ves dónde quieren llevar el mundo ellos. Así que desde ahí yo hago mi trabajo, me levanto cada mañana y además es que luego cuando uno vive ahí, si es que no importa lo que hagas, o sea, puede ser panadero, puede ser acompañante, puede ser periodista, no importa. Lo que importa es ese desde dónde lo haces. Esa es la semilla que realmente plantamos, ¿vale? Cuando uno trabaja por una multinacional, ¿lo ves? ¿Qué semilla está plantando ahí? ¿Lo ves? Sí. Bien, y perdona que me enrolle tanto, pero es que es un tema muy amplio. Perdona tú que no tenga más tiempo, pero es que quedan bastantes temas y están ahí, los estamos viviendo, sufriendo, y de buena o regular manera los vamos, no sé si superando, pero desde dónde vivimos lo que estamos viviendo, que me sirve para mucho. Y también tú tienes una frase que hoy no ha salido prácticamente, pero que en tus tratamientos, terapias y ayudas sueles utilizar. Y lo sueles utilizar tan frecuentemente y es tan clarificador. Personalmente a mí y a mucha gente que conozco nos ha servido de mucho.
Es algo tan simple como no te preguntes por qué te ha sucedido, sino para qué te ha sucedido. Yes. Cuando hemos comenzado a encontrar la respuesta, hemos comenzado también una nueva vida, porque la percepción cambia. Y ya me dice, ¿para qué? Y en principio uno no entiende. ¿Y cómo se responde esto? Pues seguramente ha ocurrido un hecho, el que sea, para que no suceda otro peor, o ese te abrió la puerta para alguna cuestión que tienes difícil, problemática, familiar, social, personal, etc. Yo me gusta, y lo hago así, lo dejo sobre estas imágenes, todo aquello que nos ocurre, y subráyalo tú porque eres el experto. No te preguntes por qué te ha ocurrido esto, pregúntate para qué. Y en la respuesta está la salud, está la vida, está la esencia de cada uno de nosotros. Me gustaría terminar con algo relacionado con esto, pero que salga de ti, que nos lo cuentes tú, que yo no soy ni mucho menos más que un seguidor. Lo estás diciendo perfectamente. Ahora lo estoy diciendo perfectamente porque esto, te digo, no se trata de maestros ni se trata de conocimiento, se trata de la esencia de los humanos. Vamos a ver. El por qué, lo ves, preguntarme por qué me ha pasado esto, me lleva a la causa y el efecto que al final te lleva al drama y al victimismo, ¿no? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me ha pasado esto? Pero la pregunta del para qué me pasa, lo ves, automáticamente me lleva a la maestría, al qué tengo yo que aprender. Y bueno, tristemente hacemos esto pues cuando nos sucede algo trágico en la vida, un accidente, una enfermedad. Pero no tiene por qué. O sea, yo le preguntaría a esta gente que está viendo esta entrevista ahora mismo, ¿para qué estás viendo esto, no? ¿Qué dice de ti que estés viendo una persona o a dos personas que pensamos así o que estamos transmitiendo este mensaje? Y ese cambio de percepción es interesante entender que si yo puedo cambiar la percepción es porque la percepción que yo tengo de las cosas no es un hecho, es una elección. Y es lo que yo invito a hacer. O sea, vamos de nuevo, vamos a elegir pensar en otros términos y verás cómo percibiremos en otros términos. Cuando uno aprende a hacerse esas preguntas de ¿para qué vivo yo esto? ¿No? ¿Qué me tiene que decir? Pues quizá no tienes la respuesta al principio, ¿no? Pero siempre va viniendo. Entonces entra ahí en una dinámica que es tú contigo y el mundo, donde te das cuenta de que no existen las cosas por separado. Un poquito que hablábamos antes, ¿no? Las casualidades no existen, ¿no? Si yo creo que puedo conseguir un trabajo o una empresa, si lo creo de verdad, es cuando sucederá. Si yo creo que puedo ser pobre o que es difícil llegar a final de mes, esto es lo que me sucederá. Y esa es la responsabilidad, que es la maestría que tenemos los seres humanos. Somos creadores de realidades. Así que vamos a entender, fíjate qué simple. Toda esta pandemia no la han creado las élites. Toda esta sociedad no la han creado las élites. Las hemos creado nosotros cuando nos hemos dejado manipular por las élites. Cuando ellos dan un mensaje, hay crisis económica, y nosotros no hacemos más que repetirlo como loros, ¿vale? Ya somos muchos los que cuando escuchamos ese mensaje nos entra la risa. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Ellos te han hecho creer que son muy poderosos, que controlan muchas cosas. Pero si tú lo piensas desde el corazón, pero si son unos pobres desalmados, si son gente que lo único que quiere es tener más y más y más, son avaros, avariciosos, entonces ¿qué le puede pasar a una persona que desea eso? Pues que está corrupta en su alma, está corrupta en su corazón. A partir de ahí, si no hay que tener rencor, y lo hemos dicho un poquito entre líneas antes, no estar en contra de nada. Estate a favor de, respeta la vida de cada uno, los deseos de cada uno y el proceso donde esté cada uno. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estás? Y a esas personas yo les diría, ¿para qué estáis viendo esta entrevista ahora mismo? Correcto. Correcto. Ahí es donde nos convertimos en compañeros los unos de los otros. Pues sí. Y bueno, decirte, José Luis, personalmente, si me lo permites, darte las gracias por lo que haces, porque es muy honesto lo que haces, eres un tipo maravilloso, además que tienes unas tablas ahí que ya lo dicen. Gracias por tu rigor, de verdad que sí. Gracias, un abrazo muy fuerte, enérgico y con el mejor rollo posible. Magnífico, como siempre, siempre, siempre. Bueno, las personas que estén interesadas en contactar contigo, que no me llamen a mí, por favor, que es Jandro Calzas, lo encontrarán en internet, lo encontrarán, tiene un chat que les decía al principio extraordinario, donde intervienen cientos de personas diariamente, donde es un aprendizaje constante, donde solo con leer el chat uno duerme de otra manera y se encuentra la vida misma, porque hay tantos ejemplos que aparecen en el chat cada día que son de seres humanos, son de personas que quieren ser mejor, como usted y como yo, y como lo es Jandro Calzas. Un gran abrazo, muy fuerte ese abrazo, Jandro. Muchas gracias.
Hasta siempre, y nos vamos a encontrar siempre en esta vereda, en este camino o en esta autopista. Ojalá lleguemos a ella. Hasta siempre.